Buenos días para todos. Ahora sí estamos conectados. Ahora sí. Bueno, entonces, ¿cuál es el libro de la Biblia que estamos estudiando? El libro de Efesios. Es uno de los libros preferidos míos de estudio en Efesios. Y aunque lo he estudiado muchas veces y lo he predicado muchas veces, todas las veces encuentro cosas nuevas y todas las veces aprendo más y más de este precioso libro. Y hoy el título del mensaje de hoy es Cambiando la manera de vivir. Cambiando la manera de vivir. Es decir, que vamos a hablar de nosotros y de nuestra forma, de la forma en que vivimos. Y para eso les invito a abrir entonces sus Biblias en Efesios capítulo 4, versículo 17. Efesios 4, 17. Y empecemos pensando en algunas cosas acerca de la manera de vivir, el estilo de vida. En estos días se habla mucho de calidad de vida. Se habla mucho de calidad de vida. Se invierten millones en el mundo entero buscando calidad de vida de la gente, tanto a nivel de salud como a nivel de hábitat, de la forma en que se vive. Entonces se habla mucho de calidad de vida porque se entiende que la calidad de vida de una persona determina mucho. El estrés, por ejemplo, que está matando a mucha gente, depende de la calidad de vida que cada persona tenga. Y cuando hablamos de calidad de vida, inmediatamente se vienen a la mente alimentación equilibrada, ejercicio diario, descanso, buen dormir, horario equilibrado. Cuando hablo de horario equilibrado, es decir, tengo una agenda no desequilibrada, donde el trabajo me come todo el tiempo o la pereza me come todo el tiempo, sino un horario equilibrado. Hablamos de comodidad, hablamos de sentirnos cómodos, y entonces, por ejemplo, en esta ciudad tan horrible, en el tráfico entre semana, entonces parte de la calidad de vida es que estratégicamente tú vivas cerca a tu trabajo, para que no te demores 1 hora y media, 2 horas por la mañana más 2 por la tarde, y eso no es calidad de vida. Entonces todas esas cosas hablan de calidad de vida y de la comodidad, y obviamente una preocupación general del mundo, de la gente, de la comodidad de pensar en el futuro. Entonces estamos pensando cómo hago para tener una casa, cómo hago para conseguir la pensión, cómo hago para tener unas inversiones que me aseguren el futuro y eso me dé calidad de vida. Entonces, pues eso es cuando inmediatamente pensamos calidad de vida, pensamos en todos esos aspectos, ¿verdad? Sin embargo, aunque mucha gente, y todas esas cosas son súper importantes y yo soy un defensor de ese tipo de cosas y hablo mucho sobre eso, sobre el equilibrio en la vida, sin embargo, una persona puede tener todas esas cosas y sin embargo no asegura un vivir bueno. Porque conozco gente que ha conseguido todo eso y sin embargo tiene vidas frustradas y vidas desordenadas y vidas que no tienen sentido, divorcios, hijos por acá, hijos por allá. Es decir, entonces yo me pregunto si ese concepto calidad de vida realmente está bien enfocado, y la respuesta es obviamente no, aunque todo eso que dijimos es importante, pero eso no es la vida en sí mismo. Entonces, ¿cuál es el sentido de la vida? Porque se puede conseguir todo eso que dijimos, pero seguir teniendo una vida sin sentido, una vida vacía y sin propósito, solo viviendo, como yo digo, a tumbos. Por esa razón, Dios está llamando a los seres humanos a venir a Cristo, su Hijo, porque es que es en Cristo que encontramos el sentido de la vida. Por eso Dios está buscando al hombre
para que venga a Cristo. ¿Por qué? Porque en Cristo hay un modelo de vida adecuado. Porque en Cristo podemos aprender una forma y manera de vivir que sí vale la pena vivir y que llena la vida. Y que se puede hacer todas esas otras cosas a nivel físico y circunstancial, pero que se puede tener dentro del corazón una vida que tiene sentido. Y por eso Dios está llamando a los hombres a venir a Cristo, porque en Cristo vale la pena vivir, porque Él está ofreciendo esa clase de vida que sí realmente satisface al hombre y que el hombre necesita. Entonces el que decide venir a Cristo, el que decide seguirlo, confiar en Él, creer en Él, depender de Él, aprender de Él, esa persona obviamente puede y debe cambiar su estilo de vida, el que llevaba sin Cristo. ¿Qué significa eso? Que en Cristo hay un cambio de vida. Que toda persona que se llame cristiano, que se llame creyente, que se llame convertido, póngale el nombre que quiera, toda persona realmente debe experimentar un cambio de vida y aprender un estilo de vida nuevo, ese estilo de vida que satisface totalmente el corazón y el alma. Y de eso vamos a hablar hoy. En la carta a los Efesios, en el pasaje que nos toca hoy, que es el pasaje de Efesios 4, del versículo 17 hasta el 32, vamos a estudiar eso con ese enfoque, el cambio de estilo de vida. Pablo escribe esta carta a los hermanos en Éfeso, a los creyentes, a las personas que se han convertido a Cristo en Éfeso. Éfeso era una ciudad portuaria en el sur de Asia Menor y era en esa época la ciudad más importante de toda Asia Menor, de toda esa región. Era una ciudad próspera, era una ciudad rica, era una ciudad llena de escuelas, para no decir universidades, escuelas de instrucción griega, llena de filósofos, etcétera. Era una ciudad grande, rica, era un centro cultural importante de la región y también religioso. La diosa de la ciudad, porque en esa época cada ciudad tenía como una diosa, la diosa de esa ciudad era la diosa Artemisa. Artemisa tenía un templo inmenso que era considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. El templo de Artemisa o Diana, se le conocía como Diana o Artemisa. Y era la diosa de la naturaleza, era la diosa que cuidaba la naturaleza, según la mitología griega. La diosa que cuidaba la naturaleza, los animales, y se le presentaba como una mujer con un ciervo al lado y con flechas, y entonces significaba la diosa de la caza, de los animales, de la naturaleza, y se le rendía mucha adoración en esa ciudad. Gente de todos lados venían al templo a adorar a la gran diosa Diana. De hecho, cuando Pablo llegó y empezó a predicar el evangelio y se empieza a convertir gente y a dejar la adoración a Diana y se empieza a conocer ese movimiento cristiano, en Hechos dice que la gente hubo un amotinamiento porque defendieron la diosa Diana, Hechos 17. Entonces, cuando pensamos en esa iglesia de una ciudad importante, llena de cultura, de prosperidad, etcétera, ¿cómo esta gente que se ha convertido de la idolatría, cómo esos cristianos están asumiendo la nueva vida en Cristo? Y eso es lo que Pablo les habla aquí. Entonces leamos Efesios 4, versículo, por ahora vamos a leer del 17 al 20. Dice así el apóstol Pablo: esto digo, pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón,
Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. Está ahí, paremos ahí y pensemos un momentico en lo que ahí dice. Pablo está diciendo, hermanos, en la iglesia de Éfeso, su estilo de vida ya no puede ser el mismo que ustedes llevaban antes. Ahora han aprendido de Cristo un nuevo estilo de vida. Y entonces hace una descripción de cómo es el estilo de vida de los gentiles. La palabra gentil aquí en el griego, etnos, significa las gentes, las muchedumbres, o el común de la gente. Entonces vamos a ver unas características que Pablo dice de cómo es el mundo, de cómo es el estilo de vida de las muchedumbres, de las gentes. La primera cosa que dice, interesante en el versículo 17, ¿cuál es la primera característica que dice ahí? Versículo 17. ¿Andan cómo? En la vanidad de su mente. En la vanidad de su mente. ¿Qué quiere decir en la vanidad de su mente? O sea que su forma de pensar es la vanidad. Traduzcamos qué es la vanidad. La vanidad es vivir por apariencia. Vivir para mostrarme, vivir para tener, vivir para... ¿Y ustedes creen que la cultura de Éfeso en esa época será muy diferente a la de hoy en día? En esta cultura nuestra, donde la gente anda por vanidad también, donde la gente anda por apariencia. Siempre estamos buscando dar a la apariencia una buena apariencia. Todos nos preocupamos por dar una buena apariencia. Y entonces nos esforzamos en, digamos, hoy hay un gran movimiento fitness de la gente, especialmente joven y hasta viejos. Se puso de moda los ¿cómo se llaman? Los gimnasios. Porque la apariencia, ¿verdad? Tener apariencia, buena contextura física, etcétera, para impresionar, para que otros me vean, y vivimos esclavizados. Eso es solo un ejemplo de la cultura. Y vivimos esclavizados de la apariencia, de aparentar frente a los otros. La moda es otro ejemplo. Entonces no nos tenemos que vestir a la moda. Yo no sé cómo andan ahora esas muchachas y muchachos con los pantalones rotos. En mi época eso era una vergüenza. Pero ahora no, ya no es vergüenza. Es más, me doy cuenta en los supermercados, en las tiendas, que los pantalones rotos son más costosos que los buenos. Y eso yo no lo logro entender. Yo digo, pero ¿cómo pueden cobrarme más por un pantalón roto? Dice, no, es que hay más trabajo rompiéndolo. Digo, bueno, pues por mano de obra sí lo entiendo. Son las modas, van cambiando. Y todo el mundo se mete en la moda. ¿Y por qué? Por la apariencia. Eso es lo que significa la vanidad de la mente. Es una forma de pensar, vivir por apariencia. Otro aspecto de eso es vivir motivado por los demás. Vivo para los demás. No, es que qué dirá mi tía, y qué dirá mi mamá, y qué dirá fulano, y qué dirán en mi oficina, y qué dirá tal, y qué dirá, y vivimos del qué dirán, pensando en agradar a los demás y en quedar bien a los demás. Es otro aspecto de esta vanidad de la mente. O muchos viven comparándose con otros, ¿verdad? Es que mi hermano, es que mi papá, es que en el trabajo fulano es mejor que yo, es que este consiguió tal cosa y yo no he podido. Entonces eso es la vanidad de la mente. Eso es vivir en un mundo de vanidad, donde solo estoy pensando en la preocupación de cómo me ven otros o cómo piensan de mí otros. Ese es el estilo de vida del mundo, no de la iglesia, no de los creyentes, sino del mundo, dice el apóstol Pablo. ¿Cuál es la segunda característica que dice acá? Después de que dice vanidad de la mente. Ahí en el versículo 18, ¿qué dice? ¿Teniendo qué? El entendimiento, ¿cómo? Entenebrecido. Entonces me está hablando de ceguera espiritual.
Dice ahí que hay una ignorancia total de Dios. Yo he conversado con personas muy ilustradas, con muchos títulos, y saben mucho de muchas cosas, pero cuando uno les habla de Dios, como si uno les hablara, como si uno le hablara a un niño de primaria elemental. No, o sea, tienen ideas acerca de Dios. Creen, algunos creen, hasta los religiosos más devotos, los que van a su rito todos los domingos por la mañana y a los que participan en no sé cuántas cosas en su religión, etcétera. Y sin embargo uno habla con ellos acerca de quién es Dios y uno se da cuenta que hay una ignorancia muy grande de Dios, de quién es Dios. Saben de mucho de religión, pero no saben mucho de Dios mismo. Y lo he experimentado sentándome a hablar con teólogos que han salido ahí de las universidades bogotanas, con teólogos, y uno les habla de Dios y saben mucho de filosofía teológica, pero de Dios no saben casi nada, de la persona de Dios, de una relación con Dios. Y a esto se refiere cuando dice hay ignorancia total de Dios. Y lo otro que pasa es que hay creencias irrealistas, o sea, se imaginan a Dios de alguna forma. Se imaginan a Dios de alguna forma. En ese sentido, cuando se les habla la palabra de Dios, ¿la entienden o no la entienden? No la entienden. Haga el intento de hablar con alguien muy ilustrado que tiene 3 carreras, etcétera. Dígale, léame este versículo de la Biblia y explícamelo. ¿Será que puede? No puede. Porque hay una ceguera espiritual en ellos. Es imposible entender la Biblia cuando se vive a la manera del mundo y se tiene la mentalidad del mundo. Hay una ceguera espiritual. No pueden entenderla. Su mente está en tinieblas, su mente espiritual. Su mente espiritual. Tercero, ¿cuál es la tercera característica? Ahí dice que corazones duros. ¿Qué significa corazones duros? Y ahorita Alejo nos decía en la dirección del culto, nos hablaba del corazón duro. Cuando uno tiene el corazón duro, ¿qué significa eso? Que no tiene un corazón abierto, se les habla de Dios, ¿y cuál es la actitud de la mayoría de gente? Cuando se le habla de Dios en la generación de hoy, rechazo. Hay una dureza de corazón. Dureza de corazón. Como están duros de corazón, crean su propio Dios. Porque todo ser humano necesita un Dios. En toda la historia de la humanidad, siempre ha necesitado el hombre creer en alguien o algo superior. Y hoy, pues los dioses que la gente se ha inventado hoy son el Dios yo. Creen en sí mismos, esa es idolatría para sí mismo, humanismo. O el panteísmo, decir que la naturaleza es Dios. Entonces alaban la naturaleza, van a los bosques, abrazan un árbol y hacen un montón de cosas locas. Cuando la naturaleza está para el servicio del hombre, el hombre se vuelve al servicio de la naturaleza, etcétera. Entonces el hombre crea su propio Dios porque hay necesidad de un Dios en la vida. Hay necesidad de algo, alguien a quien adorar, de quien depender, de sentirme respaldado. Y por supuesto, de la idolatría pasan a la religiosidad porque crean su propia religión. Y de esto no se excluyen ni siquiera iglesias cristianas. Porque hoy en día iglesias que tienen el nombre iglesia cristiana y uno entra, en realidad han creado un Dios totalmente diferente al que la Biblia enseña y están llenas de un montón de cosas que uno dice, eso no es la vida de Dios, eso no es la vida de Dios. Entonces se vuelve religioso y se rigen entonces en su dureza de corazón, se rigen por sus propias tradiciones, filosofías, ritos, ceremonias inventadas, creencias huecas que suenan bonitas. Uno en los memes que a veces mandan cristianos y en las cosas que se comparten, aparecen frases que suenan muy lindas, pero que son huecas y vacías, que no son el sentido de lo que Dios quiere para un cristiano. Tengan cuidado, porque esa filosofía del mundo es así.
Es una filosofía que lo único que está mostrando es un corazón duro hacia las cosas de Dios. Y por último, dice el apóstol Pablo acá, que la siguiente característica, aparte de una mentalidad de vanidad, una ceguera espiritual, un corazón duro, entonces terminan ¿en qué? Una insensibilidad moral. ¿A qué se refiere eso? Porque se han perdido los valores morales. El relativismo no es nuevo, el relativismo no es de esta época. La primera persona que planteó la idea del relativismo como un concepto filosófico, como un concepto para entender la vida, fue Protágoras en el 450 a.C., un filósofo griego en los mismos años de Platón y Sócrates. Protágoras planteó por primera vez el concepto del relativismo. ¿Qué significa el relativismo? Que las cosas son dependiendo de cada uno cómo las vea. Y no hay verdad absoluta. Eso es lo que es el relativismo. No hay verdad absoluta. Y pues obviamente esta cultura moderna, pues le encanta esa filosofía. Porque cada quien puede hacer su propia verdad de las cosas y tienen que respetarme. Entonces, su religión yo la respeto, respete la mía y todos nos respetamos y cada uno por donde vaya está perfecto. Y lo que crea, pero hágalo de corazón. Suena bonito, pero es totalmente equivocado. Porque ¿cómo puede ser que una persona ya crea totalmente contrario a mí y ambas sean verdad? No puede ser. Tiene que haber en algún lado una verdad absoluta, una verdad completa, una verdad que no cambia, que no depende de mí. Y obviamente esa verdad es Dios. Esa verdad está en Cristo, es Dios. Él es el rector de la verdad, no el ser humano. Entonces, cuando hablamos de insensibilidad, se volvieron insensibles, es la pérdida de valores, que ya ningún valor es correcto. Es correcto el valor que tú le pongas. Y ahí se cumple lo que un versículo en la palabra de Dios dice, que este mundo ha hecho de lo bueno, malo, y de lo malo, bueno. Por ejemplo, podemos hacer una lista larga de ejemplos, pero pongo aquí algo. Lo bueno convertido en malo. Por ejemplo, la honradez. Cuando una persona es honrada, ¿cómo lo ve el mundo? Bobo, ¿cierto? ¿Cómo no se aprovecha? ¿Cierto? Y yo no sé si a ustedes les ha pasado, si son honrados, que en la tienda les devolvieron más vueltas. ¿Y usted qué hace? Dice, qué bendición, Dios me bendijo hoy. Se lleva las vueltas. No, eso es no tener una clase de vida que sea honrada. ¿Qué hace un honrado? Dice, mira. ¿Y de la tienda qué hace? ¿Cuál es la expresión de él? ¡Wow! Increíble. Porque no es lo normal. Porque lo bueno se ha convertido en malo. Y ahora al revés, lo malo se convierte en bueno. Entonces, cuando hay oportunidad de hacer algo para ganar y no lo hago, o lo hago y me sale y gano, ¿qué dice la gente? No, este es un vivo. Es una abeja, ¿cierto? Es una abeja, es muy vivo. ¿Y qué hace el mundo? Aplaude al vivo. Cuando lo que está haciendo es defraudando, robando, aprovechándose de la ignorancia a veces de las personas. Y ese es el mundo. Entonces, de esta insensibilidad es que habla. Y obviamente esa insensibilidad dice acá, versículo 19. ¿Qué dice? Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Entonces, conclusión, o sea, cuando yo pienso el estilo de vida de la gente, en vanidad, en apariencia, sin entender las cosas de Dios y lejos de Dios, con un corazón duro hacia las cosas de Dios y con una insensibilidad moral donde los valores morales se acabaron, pues, ¿qué clase de vida es esa? ¿Cómo va a vivir esa persona? Pues su estilo de vida va a ser
haciendo lo que su pasión y su carne y sus deseos y lo que quiera hacer, punto. Y por eso dice acá el apóstol, se entregaron a la lascivia. La lascivia es la satisfacción de los deseos propios, sea cual sea, sea cual sea. Bien, ese es el estilo de vida del mundo. Ahora, Pablo dice en el versículo 20, ¿qué leemos? Hay un pero, ¿verdad? ¿Y qué dice ese pero? Ah, pero ustedes no han aprendido eso de Cristo. Ah, un momento. No han aprendido eso de Cristo. Entonces eso me lleva al segundo punto de esta enseñanza, y es el estilo de vida de la familia de Dios, del pueblo de Dios. Entonces, si ese es el estilo de vida del mundo, cuál es el estilo de vida que Cristo nos enseña? Y de eso es que vamos a hablar en este momento. Entonces leamos el versículo 20 y 21. 20 y 21. Dice, pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en él, conforme a la verdad que hay en Jesús. Note lo que dice acá. Dice que estamos aprendiendo, que si lo hemos oído y hemos aprendido, hemos sido enseñados por él. ¿Qué significa esto? Que los que estamos en Cristo y nos hemos entregado a Cristo, estamos en una nueva escuela. ¿Cuál escuela? La escuela de Cristo. Ya no estamos en la escuela de Protágoras o Platón o todos esos filósofos, en esa escuela del mundo. No, estamos en la escuela de Cristo. ¿Cuántos aquí son alumnos en la escuela de Cristo? Quiero ver las manos. ¿Cuántos son alumnos en la escuela de Cristo? Como estamos en otra escuela, estamos aprendiendo un nuevo estilo de vida, diferente a este que se plantea, que es la escuela del mundo. Por eso estamos aprendiendo. Cuando uno se convierte en Cristo, ¿de una vez cambia el estilo de vida? ¿De un día para otro? No, ¿no es cierto? No. Empieza un proceso de aprender. ¿Y quién es el maestro? Cristo. Es el maestro que me va a enseñar un nuevo estilo de vida. Entonces, si Él es el maestro, ¿qué tengo que hacer? Oírlo, verlo y aprender de Él. ¿No es cierto que normalmente, y eso yo lo veo que pasa en la vida, los niños ¿qué hacen? ¿Cómo se comportan? Igual que ven a sus padres, o igual que ve a su hermanito mayor maloso, va y le copia lo mismo, ¿verdad? O al compañerito allá, va y le copia lo mismo. O sea que todos aprendemos por ejemplo. Y de grandes, yo entro a una empresa, soy nuevo, ¿qué hago? Miro, observo y ¿qué hago? Hago lo mismo, hasta que ya no aprenda y me desarrolle yo mismo y ya tengo la capacidad de hacer las cosas como yo mismo creo, pero primero tengo que aprender viendo y mirando el ejemplo de los demás. Todos aprendemos por ejemplo. Y nosotros estamos en la escuela de Cristo. Necesitamos ver a Cristo, oír a Cristo y aprender de Él. Ese es el nuevo estilo de vida que Cristo nos ha llamado a tener dependiendo de Él, comprendiendo la verdad. Él nos está ofreciendo un modelo de vida nuevo. Entonces la pregunta es, ¿cuál modelo quieres vivir? ¿Quieres vivir el modelo del mundo? ¿Quieres seguir viviendo el modelo del mundo? Porque de allá venimos. Todos los que nos hemos convertido a Cristo veníamos del modelo del mundo, ¿sí o no? Entonces la pregunta es, ¿quieres seguir en ese modelo de vida? ¿O te gustaría cambiarlo? A veces me parece que cristianos no quisieran cambiar su estilo de vida. Me parece que como que quieren los beneficios de Cristo, pero quieren mantener el estilo de vida antiguo. A veces yo veo la vida de ciertos cristianos y digo, este cristiano
No parece querer estar en la escuela de Cristo. Quiere los beneficios del cristianismo, pero quiere seguir viviendo ese estilo de vida porque no se ve avances, no se ve cambios. Al contrario, se ve que se sigue comportando como era sin Cristo. Ahora, sí tenemos que entender que este cambio de estilo de vida es un proceso, ¿verdad? Es un proceso. Y es un proceso que dura toda la vida. Es un proceso que dura toda la vida. Aprender. No es un acto, no es un hecho, no es algo que yo hago y ya, cambió, sino que es un proceso. Pero para empezar este proceso de un cambio de vida, sí es necesario un acto, un hecho, un acontecimiento. ¿Cuál? Se puede cambiar del estilo de vida antiguo al estilo de vida nuevo a través de ir cambiando cosas, o necesita un evento que parta las dos. Nosotros los cristianos hemos entendido que se necesita un evento que cambia los dos. ¿Cuál es ese evento? Entregarse a Cristo, recibir a Cristo en el corazón, arrepentirse de la vida que llevó, de pecados, de errores, de desórdenes. Arrepentirse. Arrepentirse significa el reconocimiento de que sí estaba mal y que he pecado contra Dios, necesito a Cristo. ¿Es difícil o es fácil? Es difícil. Es difícil tomar la decisión. En mi propia experiencia, cuando de jovencito yo escuché por primera vez el Evangelio y entendí esto, yo sí quería tomar la decisión, pero me costó. Y de jovencito, ¿por qué me costaba? Porque yo pensaba mis amigos, yo pensaba yo andaba en una banda ahí del barrio con unos muchachos que hacíamos cosas, ya se imaginan qué cosas, con una banda. Con la pandilla, pudiéramos decir, la pandilla de barrio, y yo andaba con ellos. Y no hacíamos cosas bonitas, al contrario, todas malas. Entonces yo sabía que si me entregaba a Cristo eso significaba un cambio. Y ese cambio posiblemente era renunciar a esos amigos y esa pandilla, porque ellos no me iban a decir cosas buenas. Yo sabía, y por eso, aunque entendí el Evangelio muy rápido, porque soy muy inteligente, aparte de todo, no, mentiras. No, lo comprendí porque Dios me iluminó la mente para comprenderlo muy rápido y fui consciente, pero me costó unos meses de lucha interna para finalmente un día, el 11 de febrero de 1972, que no puedo olvidar ese día, porque ese día tomé la decisión de decir ya, renuncio a esa vida, renuncio a mí mismo y me entrego a Cristo. Y ese día alguien me guió en una oración, alguien me ayudó y de rodillas, en un cuartico así de escuela dominical de los niños, con un maestro, recibí a Cristo en mi corazón. Ese día que pasó en mi vida, nací de nuevo. Hubo un cambio, hubo un nuevo nacimiento en mi vida. Nació la oportunidad de una vida diferente en mí. En mí. Eso se llama en la Biblia el nuevo nacimiento, o la salvación, o la conversión. Y cuando recibo a Cristo, entonces pregunto a todos, ¿se puede hacer un cambio de estilo de vida sin haber nacido de nuevo? Otra vez voy a preguntar, pero piénsenlo bien. ¿Se puede hacer un cambio del estilo de vida sin recibir a Cristo? ¿Sí se puede o no se puede? Ya están divididos. Yo quiero que se dividan. Otra vez voy a preguntar, ¿se puede hacer un cambio de estilo de vida sin recibir a Cristo? Entonces, algunos dicen sí y otros dicen no. La mayoría está diciendo que no, otros dicen que sí. La pregunta es, ¿a qué se refiere cuando dice estilo de vida? O sea, ¿se puede dejar de ser mala gente y volverme mejor persona sin necesidad de Cristo? Sí, la respuesta es sí. Yo he visto mucha gente que no cree en Dios, son ateos y resuelven mejorarse y dejar de hacer cosas malas. ¿Se puede? Sí. Pero ese cambio es externo.
conductual, de conducta, pero no es un cambio interno espiritual. ¿O sí lo es? No. Ni la religión te puede dar cambios espirituales, ni un rito, ni una persona, nada. ¿Qué es lo que puede traer vida nueva? Solamente mi encuentro con Cristo, porque solo Él puede traer vida nueva. ¿Y cuántos tienen aquí vida nueva en Cristo? Otra vez pregunto, ¿cuántos tienen vida nueva aquí en Cristo? Y si tú no la tienes, yo te invito, hoy es el día de invitarte a venir a Cristo y tomar una decisión. Yo sé que es difícil, yo sé que cuesta. Y cuando te digo que recibas a Cristo, no te estoy diciendo que cambies de religión, al contrario, te estoy diciendo abandona la religión totalmente, ni que cambies de filosofía, no, abandona la filosofía. Ni te estoy diciendo cambia de iglesia, tampoco, no te estoy diciendo eso. Abandona el concepto religioso, abandona el concepto filosófico y debes creer ¿en quién? En Cristo, entrégale tu vida a Cristo. Porque esa es la primera cosa que necesita para un cambio verdadero adentro, es el nuevo nacimiento. Segunda de Corintios 5:17, un versículo que cuando lo leí por primera vez en la Biblia, me trajo una paz y una forma de ver la vida totalmente diferente. Segunda de Corintios 5:17. ¿Alguien lo sabe de memoria? Sí, porque es un versículo muy famoso. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas. Entonces pregunto, ¿se puede en Cristo efectuar un cambio de vida? ¿Se puede en Cristo superar el pasado y los errores que cometí, los pecados que cometí? ¿Se puede? Se puede. Es que si no se puede en Cristo, no se puede nunca. O sea, en Cristo se puede partir la vida y las cosas pasadas en el pasado quedaron y puedo empezar a superarlas. Entonces hay un cambio, en Cristo hay un cambio, hay una vida nueva, pero, aquí viene el pero, ese nuevo estilo de vida, ¿lo voy qué? ¿Lo voy qué? Aprendiendo, porque la palabra clave aquí en este versículo es, aprendisteis de Cristo, lo voy aprendiendo. Quiere decir que el cambio en mi vida, la salvación es un acto, pero la santificación o la transformación es un proceso en la vida. Entonces leamos ahora versículos 22 al 24 que me encantan. Y para mí estos versículos son como el centro de este pasaje. 22 al 24 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos. Que ustedes sean renovados en el espíritu de vuestra mente y que se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Aquí hay 3 verbos, un verbo en cada versículo. ¿Cuál es ese verbo? En el versículo 22. Despojarse. ¿Qué significa despojarse? Quitarse, sacarse, echar, despojados. ¿Cuál es el verbo en el versículo 23? Renovarse. ¿Qué significa renovarse? ¿Qué significa renovarse? Un cambio, ¿verdad? Una transformación. Un cambio. Ya no más lo antiguo, me renuevo. Hay un cambio, una transformación. Y el versículo 24, ¿cuál es el verbo? Vestirse. Y estos 3 verbos son la clave. Despojarse, renovarse y vestirse. Entonces, si yo salí bien vestido, me voy para una reunión importante y voy bien vestido. Y voy a decir porque me pasó. Voy para una reunión importante, bien vestido, con mi traje, camisa blanca, también. Y salgo para irme a esa reunión y empieza a llover. Y estoy pasando la calle y pasa un bus y agarra un charco
y cae sobre mi vestido y queda todo lleno de barro, ¿qué hago? ¿Me voy para la reunión así? ¿Por qué no? Está mal, estaría mal llegar a la reunión así. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué opción tengo? Entonces, me tocó. Menos mal que a mí me gusta salir con tiempo para las reuniones. Entonces, tuve el tiempo de volverme a mi casa rápidamente. ¿Y qué me tocó hacer? Despojarme de lo sucio, ¿verdad? Pero tuve que pensarlo, o sea, renovarme en mi mente, decir, yo no puedo ir así. Eso es renovación de la mente. Y agarrar un vestido limpio. ¿A alguno le ha pasado esa experiencia? Sí, ahí yo veo algunos que dicen que sí les ha pasado. Ahora pásenlo a espiritual, a lo espiritual. Estamos sucios espiritualmente del barro, del pecado y de este mundo. ¿Y qué nos pide Dios? ¿Que nos qué? Despojemos. Pero es necesario ¿qué? Cambiar mi mente, renovarse en la mente, o sea, decidir hacerlo y entender, sí, la vida que estoy llevando sin Cristo no sirve. Puede ser chévere para la carne, puede ser chévere para las emociones y sensaciones, pero no sirve. No sirve. Necesito a Cristo, necesito cambiar esa vida. Y dice vestirse del nuevo hombre. Entonces, aquí aprendemos varias cosas. Que tenemos un nuevo hombre y que tenemos un viejo hombre. ¿Cómo es eso? La Biblia lo explica en varios libros, lo explica de esta manera. Dice que la naturaleza nuestra desde que nacemos, ¿cómo es? ¿Buena o mala? Es mala. Desde que nacemos. Nacemos con el pecado heredado de nuestros padres y de nuestros abuelos y de Adán. Nacemos con el pecado, nacemos con una naturaleza pecaminosa, separada de Dios, y por eso es que hacemos lo que hacemos. Entonces tenemos una naturaleza nueva, vieja. Pero cuando nos convertimos a Cristo, ¿qué dijimos? ¿Qué pasa? Cuando nos entregamos a Cristo, ¿qué? Nace un nuevo hombre en mí. Entonces ahora tengo yo dos naturalezas. Una naturaleza pecaminosa y una naturaleza nueva, espiritual. Pero ambas conviven en mí. Ya las tengo. Una heredada de Adán y otra nacida en Cristo, que está en mí. Dos naturalezas. Y esa es la razón por la que el apóstol dice, despójense del viejo hombre y vístanse del nuevo hombre. Este viejo hombre, es interesante lo que dice ahí. La característica que dice ahí en el versículo 22 del viejo hombre. ¿Qué dice el viejo hombre? El viejo hombre. ¿Qué dice el viejo hombre en el versículo 22? ¿Está qué? Viciado o corrompido. En otras versiones como esta, la Biblia de las Américas dice corrompido, viciado o corrompido. ¿Qué significa? Que todo lo que aprendí en el pasado, eso es lo que es mi viejo hombre y no va a cambiar. Sino que el viejo hombre, al contrario, se va a ¿qué? A desmejorar más y más. Está destinado mi viejo hombre a acabarse y morir, porque está corrompido. ¿Y qué significa la palabra viciado? ¿Qué significa la palabra viciado? Aprender algo que se convierte en una costumbre, una adicción, un deseo incontrolable en mí. Eso es vicio. Está viciado. Y no es cierto que, y especialmente en esta cultura moderna, hay muchas tentaciones viciosas. Por ejemplo, yo me quedo aterrado. Los niños con el celular y los jueguitos. Qué vicio, ¿no? Pueden durar 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas. ¿Solo los niños? No. O sea, hace un tiempo me enteré que vendían pañales para gamers. Y yo decía, ¿de qué estás hablando? ¿Extraterrestres o qué?
¿de qué estás hablando? O sea, me tocó preguntarle a la persona, mira, yo soy ignorante, explícame qué significa eso. ¿Cómo así que pañales para gamers? Y me explica que es que hay adultos, gente adulta, que está tan viciada con los juegos que se sienta y venden sillas para gamers, o sea, con toda la comodidad, la anatomía, anatómicas y todo delante de un computador en unos juegos que juegan en línea compitiéndose con un japonés, un chino, un no sé qué, si sé cuándo, y ahí compiten y están 2 horas, 3 horas, 5 horas, 10 horas, 12 horas, 14 horas, 25 horas, no le estoy exagerando, 36 horas, 48 horas y no se paran de ahí. Ya entiendo lo de los pañales para gamers. ¿Hasta dónde hemos llegado? Es increíble. Y comida para gamers, claro, porque necesita así para seguir. Eso nos parece extremo, pero si nos damos cuenta, estamos viciados de muchas maneras, ¿verdad? Estamos viciados a cosas hasta buenas. Por ejemplo, conozco gente que es viciada al trabajo y tiene problemas en el hogar, con la esposa, con los hijos, porque sale muy temprano a su trabajo, llega muy noche y quiere ir a trabajar el sábado también y el domingo también y tiene una obsesión por el trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajo es un desfogue de sus problemas personales. Y conozco gente viciada a los ¿cómo se llaman? Las casas donde hay jueguitos de monedas. Casinos. Gente viciada a los casinos. Gente viciada a la televisión. Gente viciada al fútbol. Gente viciada a Santa Fe. Increíble. Gente viciada a millonarios. Existe vicios de toda clase. Buenos, grandes y pequeños, pero finalmente vicios. ¿Y cómo se define un vicio? Aquello que te cautiva, aquello que te atrapa, a lo cual no puedes tú casi decir no, o sea, te lleva. Y hay gente viciada en muchas cosas, buenas y malas, viciada. Pero esa es la primera característica del hombre viejo. El hombre viejo está esclavizado. Y eso es triste. ¿Ustedes creen que uno esclavizado de un vicio puede tener una buena vida? ¿Una vida sana? Nada. Cuando hablamos de viciado, no solamente estamos hablando de droga, de licor, sino sexo, sino un sinnúmero de cosas que son vicios. Entonces dice acá que el hombre viejo está viciado. ¿Qué quiere decir que está viciado? Aprendió esas cosas y las quiere. Mi carne siempre me reclamará aquello que aprendió y quiso. Por ejemplo, la persona, el hombre, que antes de ser cristiano era mujeriego, le gustaban mucho las mujeres y efectivamente se acostaba con muchas mujeres, pues eso significa que su carne aprendió eso y va a pedir eso. ¿Cuál es el secreto acá? Que como yo me despojo del viejo hombre, quiero despojarme y quiero cambiar para recibir a Cristo y para tener una vida diferente, mi mentalidad empieza a cambiar. Y aunque mi cuerpo y mi carne me puede estar diciendo, quiero mujeres, mi mente y mi corazón del nuevo hombre está deseando agradar a Dios y se presenta esa lucha interna. ¿Y cuándo se vence? ¿Cuándo se vence? ¿Cuándo se vence? Cuando me despojo del viejo hombre y el nuevo hombre aprendo de Cristo. Ahí se vence. Y mi idea es mantener vencido al viejo hombre, siempre vencido. No lo puedo quitar, pero lo mantengo vencido. Y aquí hay una cosa que preparando aquí esta enseñanza pensé. ¿Cuál es la diferencia entre un niño que se entrega a Cristo temprano en su juventud y una persona que bastante mayor se entrega a Cristo? ¿Cuál es la diferencia en la vida cristiana de esas dos personas? De uno que muy jovencito se entregó a Cristo y empezó a vivir según Cristo. Y de otro que ya se entregó a los 50 años, a los 60 años a Cristo
y vivió toda la mundanalidad y todos los errores y se entregó a Cristo. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos personas? En el proceso de el nuevo estilo de vida. ¿A cuál le va a costar más? ¿A cuál le va a costar más? Al viejo. ¿Por qué? Porque su carne ha aprendido por años y años y años y años esto, el pecado, lo que quería. Mientras que el niño apenas está aprendiendo y seguramente pecador sí es, y come, pero no, su vieja naturaleza no está tan viciada. ¿Me estoy explicando? No está. Entonces, ¿cuál es la idea de nuestros hijos, por ejemplo? Que se entreguen a Cristo jovencitos. En eso, yo personalmente estoy tan agradecido al Señor que me entregué a Cristo a los 12 años de edad. Eso significa que me libré de una vida de un montón de cosas que yo no las sé, las veo, las escucho, pero por experiencia propia no las sé. Y entonces yo no lucho con eso. Como si en la consejería con muchas personas me doy cuenta de las luchas tan tremendas que tiene gente con cosas de la vida que han aprendido. ¿Me estoy explicando? El proceso entonces es más difícil, pero es posible. Por eso a los jóvenes yo les digo, siempre les digo a los jóvenes, disfruten la vida al máximo, hagan todas las locuras que quieran en su juventud, pero no pequen. No hagan las cosas mal, hagan las cosas bien, disfruten la vida. Y a todos en realidad eso es un principio para todos, disfrutemos la vida, yo sigo disfrutando la vida haciendo cosas, trato de hacer cosas locas y de experimentar cosas, pero siempre sin pecar, siempre buscando agradar a Dios, siempre buscando sí la satisfacción y el disfrute, pero siempre buscando agradar a Dios. Y ahí está la gran diferencia entre esa nueva naturaleza. Terminemos leyendo la aplicación de este concepto. Vamos a terminar ahí leyendo la aplicación de este concepto. Versículo 25 hasta el 32. Ahí me da una lista de ejemplos. Versículo 25. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de vuestra boca ninguna palabra corrompida, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo acá? El cambio de estilo de vida. Antes practicaba la mentira. ¿Con qué facilidad la gente miente hoy en día? A veces gente miente y no necesitaba mentir, pero miente por si acaso. Vamos a decir esta mentira por si acaso y entonces los que eran mentirosos, dice Pablo, no, ya no digan más mentiras. Hablen la verdad, siempre en su boca la verdad, y nos da una razón, porque es que ya no podemos estar mintiéndonos porque somos miembros los unos de los otros. En una familia, ¿qué pasa si el esposo le miente a la esposa? Se está engañando a sí mismo, porque la esposa es uno con él y es como engañarse a sí mismo. Esa es la razón. Entonces, hablen la verdad. Segundo, dice, airaos pero no pequéis. Y ese es un estudio muy interesante porque la ira no es pecaminosa en sí misma. No. Cuando tengo una ira justa, es una ira correcta,
Yo me debo poner bravo por las injusticias, por lo malo. Pero cuando la ira me controla y me hace hacer cosas que no son, esa ira ya es mala. Entonces dice, dejen la ira pecaminosa, la ira descontrolada, la ira que habla bobadas, que hiere, que dice cosas que no son. Esa ira no es buena. Más bien, aíresen por lo que es bueno, pero no dejen que la ira los controle, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, porque le están dando lugar a que el diablo le meta ideas que no son. Tercero, pone el ejemplo de las palabras, mi hablar. ¿Conocen ustedes personas cuyas palabras son 3 groserías y 5 palabras normales? Y eso está de moda. Los muchachos hoy de hoy se llaman cariñosamente con una grosería, ¿cierto? Pero cariñosamente. Pero es una grosería. Y a veces groserías que si yo me pongo a pensar lo que significan, son muy hirientes, o sea, degradan a la persona, lo que le está diciendo. Entonces dicen, no, ustedes como cristianos no, su hablar es diferente. Cuando ustedes hablan palabras edificantes, no palabras corrompidas. Ahora, cuando dice palabras corrompidas, no solo se refiere a groserías. ¿Qué puede ser también palabras corrompidas? Palabras de doble sentido, exactamente. Palabras hirientes que degradan a la otra persona. Un padre que le dice a su hijo, usted no sirve para nada. Esas son palabras corrompidas, etcétera. Palabras con intención de dañar al otro. Que a veces usamos de decir cosas para echárselas a esa persona. Hablamos duro para que éste me escuche. Sí, ojalá le caiga. Eso es lo que son palabras corrompidas. No que vuestro hablar sea sincero, abierto, que vuestro hablar sea palabras edificantes. ¿Por qué? ¿Qué ambiente producen las palabras malas, dañosas? ¿Qué ambiente produce? En un hogar, por ejemplo, ¿qué ambiente produce? Horrible, horrible. No, yo no quiero llegar a mi casa porque ¿quién se aguanta? Mi papá diciendo tanta palabra fea, mi mamá diciendo tanta palabra fea, etcétera. Te produce un ambiente feo. En cambio, cuando son palabras edificantes, ¿cómo es el ambiente? Palabras edificantes. Agradable, rico, vamos a hablar. Al contrario, ven, hablemos, háblame todo lo que puedas. Porque cuando me hablas me edificas, no me destruyes. Ese es el estilo de vida que estamos hablando. Y después dice amargura y enojo, ira y gritería, maledicencia, decía palabras malas, de mal sentido, y malicia, de siempre estar maliciosamente viendo lo malo. Hay gente que es negativa y siempre está viendo lo malo en todo. Ahora dice acá el apóstol, cambiemos ese estilo de vida a un estilo de vida nuevo. ¿Cuál es ese estilo de vida? El de la bondad, el de ser bondadosos, amables, de no hablar con palabras ásperas, sino a palabras amables, de la misericordia, del perdón, de que si pecamos entre nosotros nos perdonamos, y de la restauración, así como Cristo nos perdonó, que podamos restaurarnos unos a otros y mantener unas buenas relaciones. Entonces, mis hermanos, ¿qué clase de vida queremos? Esa es la pregunta. ¿Queremos seguir viviendo la vida que aprendimos del mundo? ¿O que el mundo nos vende todo el tiempo? ¿O queremos vivir el estilo de vida de Cristo? Pero para eso tenemos que, el proceso, la clave de todo este proceso está en el versículo 23. Y para mí ese es el versículo clave, o el principio clave de todo este cambio. ¿Cuál es? Versículo 23. O sea, dígamelo de otra manera. ¿Cuál es la clave de este proceso? Cambiar la forma de pensar. ¿Y quién me cambia la forma de pensar? Jesucristo, a través de su palabra. La palabra de Dios aquí nomás estamos estudiando y ya estamos cambiando. Ya estamos empezando a ver de otra manera y pensar de otra manera. Seguramente usted en su puesto estuvo, mientras que yo estaba hablando, estuvo repasando. Mira, sí, yo a veces le hablo a mi esposo mal.
Sí, yo a veces digo palabras que no son. Sí, yo a veces me iras descontroladas. Sí, yo a veces vivo pensando es en agradar a los demás. Sí, yo a veces no hago sino compararme con este y con este y con este y soy esclavo de los demás, etcétera. Seguramente todos aquí hicimos el ejercicio de pensar en yo, qué me está pasando a mí y cómo puedo cambiar esto. Y la clave de todo esto está en ese versículo. Tiene que haber una ¿qué? Renovación de la mente. Y ahí hay un versículo que me encanta a mí en ese tema. Romanos capítulo 12, versículo 2. Leámoslo todos. ¿Qué dice ese versículo? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Quieres tú tener una vida que agrade a Dios? ¿Cómo es esa vida que agrada a Dios? ¿Me agrada a mí también? Wow. ¿Cómo se siente uno cuando hace las cosas bien? Es como yo le digo a los chicos cuando les pregunto acerca de cómo van en el colegio. Y un chico de esos, más o menos. ¿Cuántas te vas echando? No, 2 materias, 3 materias. Mira, chico, piensa en esto, les digo yo. Piensa en esto. Si tú haces todo y a tiempo, ha sido mi lema de toda la vida, todo y a tiempo, y que le enseñaba yo a mis hijos, hagan todo y a tiempo, se evitan todo problema. Todo y a tiempo. Así de sencillo. Es una clave muy sencilla. ¿Cómo se siente un chico cuando todas las materias les va bien? Los padres no están esperando que saque 5, pero 4, digamos. 4 es un buen promedio, una buena meta. ¿Cómo le digo al chico? ¿Cómo te sientes tú cuando tus materias todas están en 4? ¿Cómo te sientes? ¿Qué dice el chico? Bien. ¿Cómo se sienten tus padres? Bien. ¿Cómo se siente tu familia? Bien. Entonces, ¿para qué sacrificas todo dañando tus notas y no siendo disciplinado y haciendo las cosas a tiempo? Lo que estás haciendo es una tontera. O sea, dañas el ambiente, tus padres, tú mismo te sientes mal. Todo se siente mal porque no haces las cosas a tiempo. En cambio, ponte como meta hacer todo y a tiempo. ¿Y cómo se siente todo el mundo? Súper bien. Bueno, apliquemos eso ahora a la vida espiritual, a la vida. No solamente cuando hablamos de vida espiritual no estamos hablando de la iglesia y el culto. Estamos hablando del motivo de vivir, del sentido de la vida. Apliquemos a eso. ¿Cómo se siente un cristiano cuando hace la voluntad de Dios? Cuando pasa con 4, 5 es imposible, no se puede. Es la perfección acá no. Pero cuando su vida se califica con 4, ¿quiénes aquí tienen calificación de 4 en su vida? Su estilo de vida. ¿Nadie? 4. Que dicen, bueno, yo estoy llevando una vida que agrada a Dios, me siento bien y mi familia se siente bien. ¿Cuántos acá son calificación 4? Muy poquito, estoy preocupado. Bueno, 3 que van raspando. Que van raspando. 3. 2 que van perdiendo. 2. Entonces eso me hace evaluar, ¿sí? ¿Qué clase de vida estoy teniendo? Y la clave aquí, ¿cuál es? ¿Cuál es la clave aquí? Transformar la mentalidad, la forma de pensar. Y la única manera de cambiar mi mentalidad es a través de la Biblia, la palabra de Dios. Es Dios hablándome y enseñándome. Cristo enseñándome a través de su palabra. Por eso no dejes de leer la Biblia ni un solo día de tu vida. Todos los días. Le decía yo a alguien hace poquito antes del culto, que le pregunté, ¿y estás estudiando la palabra? No, es que no me gusta estudiar. ¿O la lees? No, tampoco mucho. Pero la persona me decía, pero yo sé harta Biblia. Dije, no, así no funciona. Es como, y le pongo un ejemplo, es como tú decir que estoy hidratado porque antier me tomé 4 vasos de agua. ¿Sí? ¿Esto es correcto o no? Estoy bien hidratado porque antier me tomé 4 vasos de agua. ¿Es correcto o no es correcto? No, ¿por qué no?
Porque el agua de hace 4 días ya no sirve para hoy. La palabra de Dios que aprendí hace 4 días ya no. Necesito más agua hoy, un vaso de agua hoy. Y si no lo tomo hoy, entonces no tengo alimento espiritual. Yo los quiero convencer a ustedes de la importancia de leer la palabra de Dios, porque es esta la clave, porque es la palabra de Dios, la renovación de vuestro entendimiento, esa transformación lo que me lleva de un estilo de vida vano a un estilo de vida agradable, que agrada a Dios y que todos nos sentimos contentos. Que el Señor nos bendiga a todos.